342-610-44-32, gracias a los tacheros. Me dijo el número de Chapa, me lo dijo por audio, ahora lo voy a escuchar no porque me lo olvidé. Pero un saludo también para el Colo, el remisero. Lo tengo a Gonzalo Saglione, en línea, ex ministro de Economía de la gestión anterior. Gonzalo, gracias por atendernos tan temprano. Ayer te prometí que iba a ser la única vez, por lo menos en este trimestre, que te iba a llamar. Buen día. No, gracias por el llamado. Bueno, a ver, ¿cómo está la situación? Porque ayer Perotti dio una conferencia de prensa junto con Walter Agosto, hablando de esta deuda que quedó, o este saldo a pagar, que quedó de un préstamo que habían ustedes solicitado justamente por $500 millones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, la verdad que es un poco sorpresivo que el gobernador destine tiempo de su gestión a hacer una conferencia de prensa sobre un acto que es habitual, ¿no? La verdad que los gobiernos siempre van pagando servicio de la deuda y obviamente tomaron las gestiones anteriores. El gobernador que venga atrás de Perotti va a pagar las deudas que tomó Perotti, digo. No es que el gobernador Perotti no tomó deuda. De hecho, hoy la deuda de Santa Fe es más que hace 2 años cuando el gobernador asumió. Es decir, este gobierno ha incrementado la deuda. La verdad que es un acto de gobierno habitual el pago de un servicio de la deuda. La verdad que uno quisiera ver al gobernador sentado en una conferencia de prensa con el ministro de Seguridad para contarnos cómo va a resolver los problemas de inseguridad que tiene la provincia, con la ministra de Salud para hablar de la problemática, con la ministra de Educación para resolver los problemas que hay en el sector educativo. Sorprende que en lugar de destinarse a resolver los problemas que sí tenemos los santafesinos, el gobernador se dedique a anunciar en conferencia de prensa algo que es moneda corriente, digo. Es habitual que un gobierno pague el servicio de la deuda, no hay noticia, digamos. Sorprende que dedique su tiempo a eso. Esto es habitual en el traspaso de gobierno y siempre pasa en todos los ámbitos, ¿no? El municipal, provincial y también nacional. Pero ahora, ¿por qué creen ustedes que ha dado justamente esta conferencia y por qué ha hablado así de esta forma? ¿Qué es lo que tratan? ¿Qué es lo que buscan? No lo sé, digamos, y en eso no me quiero poner en analista político, porque evidentemente el gobernador está tratando de hacer un acto o un hecho político de algo que es moneda habitual en cualquier nivel de gobierno. Lo que sí creo que es importante transmitir que los servicios de la deuda que vencen durante el periodo del gobernador Perotti son muy bajos, y por eso Santa Fe, a diferencia de todas las demás provincias que habían emitido títulos en el mercado de capitales durante la presidencia de Macri, Santa Fe fue una de ellas, digo, a diferencia de todas las demás, Santa Fe no reestructuró su deuda en el 2020 y en el 2021. Ustedes recuerdan que cuando asumió Alberto Fernández reestructuró la deuda en el mercado de capital e invitó a las provincias a que hagan lo mismo, porque si las provincias tenían muchas deudas y tenían dificultades para poder pagarlas, el gobierno nacional les dio un paraguas institucional, digamos, incluso creó una oficina específica dentro del Ministerio de Economía de la Nación que asistía a las provincias para que reestructuren su deuda, para que cambien los vencimientos, para que renegocien las tasas de interés. Todas las provincias que habían emitido usaron ese paraguas institucional de Nación y reestructuraron su deuda. El gobernador Perotti decidió no hacerlo. Y estoy de acuerdo con que no lo haya hecho, porque era tan baja la deuda que no tenía sentido reestructurarla. Con lo cual, la verdad que el anuncio de ayer es un poco sorpresivo, pero bueno, digo, el gobernador se ve que entiende más importante contarle a la sociedad que pagó un servicio de la deuda antes que contarle cómo resuelve los problemas de seguridad, de salud, de educación, etcétera. Y Gonzalo, ¿cuál era la situación financiera de la provincia cuando terminó el mandato de Miguel Lichi? Porque ayer, por ejemplo, el gobernador aseguró que habían puesto el mayor de los esfuerzos para cumplir con las obligaciones de la provincia, como dando cuenta que la situación financiera no es la óptima, por decirlo de alguna manera. Mire, Argentina tiene 23 gobernadores y un jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Seguramente si lo sienta en una mesa a los 24 y le pregunta ¿cómo hubiese querido recibir en términos financieros sus provincias en 2019? Los 24 le querían haberla recibido como Santa Fe. No hay ninguna provincia que tenga, como Santa Fe, un monto por cobrar que supera entre 4 y 5 veces el monto por pagar. A ningún gobernador le pasó eso en 2019. Usted le pregunta a Schiaretti, ¿le gustaría recibir Córdoba como la recibió
Perotti en 2019 firma con las dos manos, le pregunta a Bordet lo mismo, a Rodríguez Larreta lo mismo. Digo, Santa Fe tiene una característica en términos financieros, debe muy poco y le deben mucho. Digo, lo que le deben a Santa Fe es más de 4 veces superior a lo que Santa Fe debe. Claro, entonces usted dice que se la dejaron en condiciones a la provincia de Perotti, en condiciones económicamente. Absolutamente. Digamos, Santa Fe, pero no es nuevo. Digo, yo en esto creo que tenemos que destacarlo. Santa Fe como política de Estado, han cambiado los signos políticos y Santa Fe tiene responsabilidad fiscal. Santa Fe, vuelvo a decir, es la única provincia que no reestructuró su deuda. Y eso no lo decidió ningún gobernador del Frente Progresista, lo decidió Perotti en 2020. ¿Y por qué no la reestructuró? Porque tenía poca deuda. Cuando todas las provincias renegociaban las deudas con el gobierno nacional, Santa Fe nunca recibió un beneficio por eso, porque no tenía deuda para reestructurar con el gobierno nacional. Santa Fe tiene responsabilidad fiscal. De manera histórica, lo ha tenido con los gobiernos del Partido Justicialista y lo ha tenido con el gobierno del Frente Progresista. ¿Esto que le deben a Santa Fe, Gonzalo, incluye también la deuda con Nación por el tema de retenciones indebidas? La deuda más grande son los famosos fallos de la Corte Suprema. Claro. Y también hay otras deudas menores que tiene el gobierno nacional, menores en relación a lo que es el fallo de la Corte, pero hay otras deudas que tiene el gobierno nacional con los santafesinos. La autovía 19, ustedes lo saben muy bien. Entre el 2008 y el 2011, el gobernador Wiener, durante la gestión del gobernador Wiener, se invirtieron 200 millones de dólares. Fíjese que el anuncio de ayer fue por 125 millones de dólares. Se invirtieron 200 millones de dólares de los santafesinos para hacer la autovía 19, que es una ruta de jurisdicción nacional. Para hacer esa obra, Santa Fe tuvo que firmar un convenio con Nación, porque uno no puede hacer una obra en una ruta que no es suya. La ruta es nacional. Ese convenio decía que Nación nos autorizaba a hacer la obra y se comprometía a devolvernos los fondos. Bueno, pasaron más de 10 años desde que esa obra se terminó y hasta ahora no volvió un solo dólar de Nación a la provincia de Santa Fe. Los 200 millones de dólares los puso el gobierno de Wiener y Nación nada, no puso nada, ¿eso me quiere decir? 0 pesos. Pero lo que puso Nación fue una firma en un convenio donde dice me comprometo a devolvértelo. Por supuesto que no lo cumplió. Claro. Pasaron más de 10 años. La verdad que yo quisiera que el gobernador de los santafesinos esté reclamando eso en Buenos Aires. Si le preocupa pagar un servicio de la deuda de 125 millones de dólares, ¿por qué no le preocupa ir a Buenos Aires a reclamar lo que Nación nos debe? No a Perotti, no se lo debía a Macri, a Lifchi, se lo debe el gobierno nacional a los 3,5 millones de santafesinos. Sí. Esta provincia es muy rica, Saglione, ¿no? Por ahí decimos hasta, si quiere cierra las puertas y se puede autoabastecer. Tiene todo, agricultura, ganadería, tiene todo que hace funcionar la economía, ¿no? Sí, la verdad que tenemos una economía con un perfil productivo muy diversificado. En Santa Fe se produce de casi todo, excepto minería y alguna otra, y petróleo, digamos. El resto de las cosas en Santa Fe se produce, es una economía muy diversificada, con un sector público muy sólido, pequeño de hecho en relación al tamaño de la economía. El sector público provincial en Santa Fe representa menos que lo que representa el gobierno de Formosa en la provincia de Formosa, el gobierno de La Rioja en la provincia de La Rioja, y así con la mayoría de las provincias argentinas. El tamaño del sector público en Santa Fe es comparativamente menor. Ahora bien, así como digo que es una provincia con un perfil productivo muy diversificado, con una impronta exportadora como ninguna otra provincia tiene en Argentina, ustedes saben que lo que representan las exportaciones de lo que produce Santa Fe es el porcentaje más alto del país. Ahora, así como digo esto, también reconocemos que en Santa Fe hay problemas de pobreza, hay problemas de indigencia, hay problemas de infraestructura. Entonces, ahí tiene que estar el gobierno, no brindando soluciones mágicas, porque no las hay, pero sí buscando solucionarlas. Y ahí quisiera que esté una agenda de una gestión de gobierno, no destinando su tiempo a anunciar el pago de un servicio de la deuda, que reitero, es moneda corriente en cualquier gobierno. ¿Cómo cree que va a dejar la provincia este gobierno para el que viene? Con muchas problemáticas sin resolver.
la verdad que uno ve que en todos estos ejes que le acabo de decir, que son la razón de ser de un gobierno provincial, la seguridad, la salud, la educación, la cultura, el apoyo a los sectores productivos, el medio ambiente, etcétera. En todas esas áreas uno va a encontrar en el 2023 que en lugar de haber habido avances respecto de la situación recibida por este gobierno en el 2019, ha habido retrocesos. La seguridad se ha incrementado, la educación ha discontinuado programas que habían sido exitosos, como el Vuelvo a Estudiar, el Vuelvo a Estudiar virtual, un programa de infraestructura creciente que se ha detenido, en la salud lo mismo. ¿Cuántos hospitales visitó la gestión del gobernador Perón? ¿Cuántos hospitales inauguró la gestión del gobernador Perón? Y bueno, uno compara con el periodo anterior y lamentablemente hemos retrocedido en la provincia de Santa Fe. Seguramente el gobernador que asuma en diciembre del 2023 se va a encontrar con estas problemáticas y tendrán que ser las políticas públicas que diseñe orientadas a atender esas problemáticas tan pronto como sea posible. Sí, totalmente. Lo extrañan a Miguel, ¿no? Sí, se extraña, porque el gobernador Lifchich creo que marcó una forma de llevar adelante las políticas públicas muy distinto de lo que vino después, y tiene una capacidad de liderazgo que no es fácil generar de la noche a la mañana, como quien dice, ¿no? Pero a mí me tocó ser ministro de Economía de Miguel, y no recuerdo que nunca el gobernador haya perdido 5 minutos de su gestión de gobierno en sentarse a hacer una conferencia de prensa cuando pagábamos un servicio de la verga. La preocupación del gobernador estaba en administrar con responsabilidad fiscal, pero resolviendo los problemas de seguridad, de salud, de educación, con aciertos y errores, pero dedicando el 100% de su tiempo a resolver los problemas reales y no a generarle a los santafesinos problemas que no existen. Gonzalo, gracias por atendernos tan temprano. Siempre un gusto hablar con vos. No, al contrario, cuando quieran a disposición.